Las doncellas que se reúnen en el jardín de la Virgen María tienen tal sonrisa angelical que es imposible que pasen desapercibidas. Sus cuerpos y mentes puras están arropados en uniformes escolares oscuros. Los pliegues de sus faldas apenas se aprecian y sus blancos pañuelos siempre permanecen limpios. Aquí prefieren caminar lentamente. La escuela femenina Lilian es un jardín de doncellas. Desde la presentación del anime se nos deja en claro el estilo que busca tener, refinado y sobrio, incluso para algunos algo insípido, pero para mí nos presenta una ambientación de lo más inmersiva para disfrutar de una historia llena de melodramas y conflictos que rozan lo amoroso sin llegar a serlo. Marimite tiene algo especial, que al menos en otras animaciones Yuri no se puede encontrar. No lo hace mejor que los demás, pero sí lo hace destacar. Aunque es un arma de doble filo, pues hay a quienes les produce completo rechazo. Por mi parte, es algo que me encanta. La historia, a pesar de haber sido escrita muy cerca del nuevo milenio, posee un ambiente propio de obras de décadas anteriores. El Yuri que veremos no es nada explícito, pero se aleja mucho de las relaciones platónicas que podemos encontrar hoy en día, como pueden ser la de Maki y Nico de Love Live, pues fuera de generar una tensión en ocasiones artificial para complacer a un sector de los fanáticos, en Marimite las relaciones son lo que mueve toda la trama. Sofisticadas y retacadas quizás sean las palabras más adecuadas para describir estas relaciones amorosas que se forman dentro de las paredes de Lilian. El argumento es muy simple. Acompañamos a Yumi, una estudiante de clase media que es forzada a entrar al consejo estudiantil de Lilian, donde solo se encuentra la élite de la escuela, sea por su posición económica o social. Ella desentona por completo dentro de este ambiente, pero eso mismo produce la mayoría de las escenas de comedia que veremos. Yumi será la encargada de apoyar a sus nuevas amigas en los dilemas que se les presenten, al mismo tiempo que lidia con uno de sus únicos conflictos en la serie: afianzar su relación con Sachiko, la coprotagonista. Pese a la simpleza del personaje y las pocas aspiraciones que parece tener, está dotada de un gran carisma, que junto con su enorme determinación es capaz de mover a las personas de su alrededor, así como capturar la atención del espectador. Sachiko es presentada como una inalcanzable reina de hielo, con un corazón cerrado al completo en el que nadie tiene lugar, pero Yumi puede ver a través de todas sus barreras y construirse a la fuerza un lugar dentro de él. A partir de aquí, su relación irá mejorando a través de distintos arcos, a veces con pequeñas interacciones y otras con capítulos enteros dedicados para ellas dos. Lo más importante es que dicha relación no es de amigas ni de amantes, sino de Onesama e Imotou. Es en el sistema de Soeur sobre lo que se fundamenta casi toda la obra. No es la única obra en proponer algo así, pero a mi consideración, Oyuki Kono explota al máximo este recurso. Para los que no han visto el anime, una pequeña explicación. En Lilian hay 3 grados como suele ser habitual, y como es tradición en Japón, los más veteranos, senpais, deben recibir un gran respeto por parte de los más novatos, kouhais. Solo que el sistema de Seur va un paso más allá. A través de un rito tradicional, las estudiantes mayores pueden pedir a un estudiante menor que sea su petit seur, o imoto en japonés, que en español vendría a ser hermana menor. El rito consiste en hacer la propuesta al mismo tiempo que se entrega un rosario, tal cual como si se tratara de una petición de matrimonio. En caso de que la alumna menor acepte, ambas pasan a ser hermanas, ligando sus vidas por lo que les quede de tiempo en la escuela. Con esto vienen diferentes compromisos y responsabilidades, pero la más simple y notable es que mientras que la alumna menor deberá llamar por su nombre y el honorífico Sama a todas las demás superiores, a su hermana deberá dirigirse como Onesama. Como ya dije, es un acto que recuerda mucho al matrimonio, y tal como sucede con este, a veces se da por impulso, interés, compromiso y en contadas ocasiones por amor. La relación de Seur puede darse por diferentes motivos. A veces, una bondadosa chica busca guiar a una perdida kouhai. Quizás los lazos de sangre que las unen hacen evidente que deben ser hermanas. O una agraciada senpai
que desea terminar de pulir los dotes de una jovencita talentosa. Incluso cosas más rebuscadas, como le ocurrió a Sachiko con Yumi. Asimismo, cada pareja lleva su convivencia como lo cree pertinente, pero siguiendo la base de que es deber de toda Onésama cuidar y guiar a su Imotou, y el deber de toda Petisur es obedecer y ayudar a su hermana mayor, desde relaciones cercanas a una mentora y su alumna, de buenas amigas o algunas que rozan el romance. Tenemos una variedad limitada pero satisfactoria de ejemplos, más aún cuando sabemos que se permite tener dos hermanas. Solo se puede tener una hermana mayor y solo se puede tener una hermana menor, pero nada impide que se tenga una Imotou y una Onésama. Esta es una bendición que solo pueden tener las alumnas de segundo año, al tener alumnas por encima de ellas y por debajo, con lo que a ratos veremos rivalidades entre la Onésama y la Imotou de una misma chica. O por el contrario, la alumna de tercero trata con cariño y respeto a la de primero. Cualquiera que sea la interacción, es divertida de ver. El otro concepto importante que tiene esta historia es el consejo estudiantil, aquí llamado Yamayurikai. Es crucial sobre todo, ya que Yumi pasa la mayoría del tiempo en él, pues es una de sus miembros. A diferencia de otros animes, donde hay un presidente, vicepresidente y otros puestos, aquí solo hay 6 puestos con cargos, siendo las dirigentes las 3 rosas, Rosa Kinesis, Rosa Fétida y Rosa Gigantia, cada una con su button que corresponde a la Petisur que haya escogido, creando una conexión directa entre ambos conceptos, que en más de una ocasión serán fundamentales para los conflictos de la trama. Puede que en realidad no sea el mejor anime Yuri, pero sí es mi favorito. Ver los momentos que comparten los personajes, las interacciones que tienen. Claro que las que se dan entre Seur son mis favoritas, pero también me gusta la amistad que se forma entre las demás chicas. Vemos cómo los personajes cambian poco a poco o lo hacen por algún motivo concreto. La Yumi del final del anime es muy diferente a la del inicio, más madura y hasta sabia, me atrevería a decir. Fuera de una relación en concreto, ninguna de ellas se convierten en amantes. Es más, varias ya están prometidas en matrimonio a algún miembro de una familia importante, dejándote un sabor amargo al saber que en cuanto se gradúen pueden pasar el resto de su vida con un hombre al que ni siquiera conocemos, pero ese inevitable futuro que aceptan con tanta calma hace que la relación efímera que forman con sus hermanas se sienta aún más especial, pues es algo que ellas deciden completamente, que no se les ha impuesto, y es algo simplemente precioso de ver. El anime cuenta con 4 temporadas y algunos especiales cómicos que no hace falta ver. Recomiendo mucho que si no lo han visto, le den una oportunidad, bajo la advertencia de que puede ser algo lento. En cambio, si ya lo vieron, me gustaría que me comenten qué les pareció, sea que les guste o no, y el motivo de por qué es así, recordándoles que no tienen por qué gustarnos las mismas cosas. Esto es todo por hoy. Espero que otro día puedan visitar el Jardín de los Lirios, o como dirían nuestras doncellas, Goki Geyo.